¿Cómo están, muchachos? ¿Ya le repartieron sus aguas? ¿No? Bueno, ahorita se van a acercar ahí por un costado de ustedes, igual con la hielera, Armando, y que se las vayan pasando ahí cada quien. Vamos a dar inicio el día de hoy con una nueva serie. Como ya pudieron escuchar ahorita con Krista, la serie que vamos a iniciar se llama... Ya ven que cuando hay misiones, siempre en las películas nos ponen a los agentes, a los espías, y que tienen que guardar el incógnito, ¿no? Y que tienen que estar, pues no tienen que decir a las personas que van como descubriendo la misión, pues los van quitando. Ustedes me entienden a qué me refiero cuando los van quitando, ¿verdad? Se van deshaciendo de ellos en la película, digamos. Y eso es algo que lo vemos en las series o en las películas, de cómo es esa importancia de guardar el secreto en las misiones. Para que una misión triunfe, pues entre más secretos lleve, a veces entre los mismos agentes, en las series ustedes pueden ver, entre los mismos agentes, ni siquiera ellos saben que el que están conviviendo es agente de la misma corporación. No sé si se han fijado algunas películas de esas, que ni siquiera saben que pueden confiar en esa persona que tienen enfrente. En algunas películas se pintan como si fueran unos contra otros, o los ponen como rivales, y al final de cuentas todos estaban trabajando para el mismo cometido. ¿Sí han visto ese tipo de películas o no? ¿Les suena familiar? Incluso algunos agentes pues toman personalidades diferentes, que pues eso es un delito, ¿no? Sacar pasaportes con nombres falsos y todo eso, ¿no? Eso es un delito, pero en las películas pues se vale, y todo sea por el bien de la nación, pues lo hacen. Incluso en la vida real esas prácticas también las hacen, y las personas se camuflajean entre las gentes, o algunos adoptan ciertos estilos de hablar o de composturas, cambian sus vestimentas. Incluso ha habido películas muy graciosas en donde se visten de viejitas, ¿no? Para descubrir el secreto. Y son cosas como que cuando vemos misiones, o cuando escuchamos acerca de las misiones, lo que nos viene a la mente es eso, ¿no? Los agentes secretos, los agentes que difícilmente van a dar su brazo a torcer, a menos de que los capturen y les saquen toda la sopa. Pero eso no pasa en las películas. En las películas todo es miel y hojuelas. Gracias. Y en las películas pues también nada es real, y aunque parezca realidad, todos están siendo compañeros para llevarte una historia, en la cual a veces son muy creíbles las historias. Pero bueno, eso te lo digo como a manera de que recordemos lo que una misión representa, ¿no? La misión secreta es aquella que pues ni siquiera las personas pueden confiar con nadie. Incluso los agentes que son contratados ni siquiera saben quién los contrata. ¿Se han fijado ese tipo de películas? Que de repente estás en el baño de tu casa y entra un sobre por abajo de la puerta, y agente fulanito de tal. Entonces lo abren y ahí está la misión, y tienes que ir a tal lugar, se te va a entregar un maletín con tantos dólares, con tantos euros y con tantas monedas de Marruecos. No sé cómo se llaman las monedas de Marruecos, pero tienes que viajar a tal lugar, aquí están tus pasaportes, y les arman todo. ¿Se fijan? Los capacitan, les dan todo lo que necesitan y los envían. Bueno, la serie que vamos a ver no tiene nada que ver con la película, y no tiene nada que ver con que sea secreto. Al contrario, es una misión nada secreta. Es una misión que todos conocemos. Es una misión que la gran mayoría de las personas la hemos experimentado, o hemos recibido algo acerca de beneficio por medio de esas misiones, y lo cual ahora nosotros, siendo ya de Cristo, necesitamos entender para contribuir en esa misión. ¿Sí? Entonces, ¿están listos para comenzar con el viaje de esta misión nada secreta? Bueno, muy bien. Miren,
el domingo pasado me tocó compartir, gracias al Señor, y empezaba con una introducción más o menos como la que les voy a decir ahorita. ¿Por qué lo digo o por qué lo hago así? Porque yo creo que el Señor ya no tarda su venida. Y yo creo que el Señor quiere que, lejos de estorbar en su obra, nosotros participemos en ella. Deseo que el Señor nos enseñe de la manera que Él quiera, que nosotros somos parte de su equipo, que nosotros nos comportemos a la altura de lo que fuimos llamados a hacer. Somos hijos de Dios. Y deseo que nosotros, como hijos de Dios, realmente reflejemos a Dios en todo lo que hablamos y en todo lo que hacemos y en todas las cosas que reaccionamos y en todas las cosas que pensamos y en todas las cosas que creemos que podemos decir, y a la mera hora nos podemos controlar y decir: Señor, gracias porque nos pudimos controlar por ti. Gracias, Señor, porque ahora realmente no pensé mal de las personas. ¿Se acuerdan de la predicación del domingo? ¿Sean como niños? Bueno, y si no, ahí se la llevan de tarea. Pero la introducción sería esa predicación de la semana pasada. Y lo que quiero llegar es que el Señor va a venir a recoger, va a venir entre las nubes el Señor, y va a venir a recoger a todos los que hayamos creído en Él. Eso es algo maravilloso, porque mira, independientemente de la religión que profese la gente, si las personas creyeron en Jesucristo, las personas son salvas. ¿Cuántos sabían eso? Porque la Biblia enseña que si tú crees en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, entonces eres salvo. ¿Verdad que sí? Ahora, si entendemos que hay algunas religiones que te orientan hacia qué acciones hacer una vez que ya eres salvo. Y si entendemos que la religión lo que enseña es a que tengamos una mejor presencia en el mundo, es decir, que realmente reflejemos la luz de Cristo. Eso es lo que nos enseña en una religión. Ahora, si nosotros ya somos de Cristo, si nosotros somos cristianos, necesitamos entonces aprender que el Señor ya pagó por nosotros, ya somos de Él. Y si somos de Él, ¿te acuerdas cuando jugaban cascarita en la calle? ¿Ustedes jugaron alguna vez cascarita? Y llegaba el del balón: órale, que se arme la reta. Ahí ponían piedras, no importa que los carros tengan que rodear. Ponían piedras de porterías y empezaban a jugar. Pero en cuanto que le llamaban al niño: Margarito, métete a comer. Ay, Margarito, ¿nos prestas el balón? No, es mío, me lo voy a llevar. Y se llevaba el balón. ¿Qué pasaba con la cascarita? Se acababa, se terminaba, porque Margarito se llevó a los suyos, ¿verdad? Bueno, Cristo va a venir un día y se va a llevar a los suyos, y ya nadie va a poder recibir la predicación, porque Cristo se llevó a los suyos. Entonces, mientras estemos aquí, tenemos que predicarles a todos, que todos jueguen la cascarita. Tenemos que predicarles para que todos aprendan quién es Cristo y sean salvos. Nosotros no los vamos a salvar por lo que somos, sino que les vamos a llevar un mensaje, el cual ya nos salvó, y ese mensaje se los vamos a compartir para que todos le entren a la reta, ¿verdad? ¿Sí me entendieron o no? Bueno, entonces, ¿aceptan? Ok, vamos a continuar entonces. Mateo 28, encontramos ahí las palabras de Jesús. Mateo 28, en esta serie, titulada Una misión nada secreta, en esta pretendo que encontremos la forma práctica en la cual nosotros podamos presentar a Cristo
como creyentes. Tú vas a decir: Abraham, a mí se me ocurre que podemos hacer esto. Abraham, a mí se me ocurre que podemos hacer esto otro. Ok, lo vamos a platicar, porque la intención es de que todos tengamos esa misma visión de atacar lo que Cristo vino a atacar. Cristo vino por los necesitados, Cristo vino por los débiles, por los enfermos, por los que estaban en esclavitudes, y eso sigue habiendo el día de hoy. A lo mejor hay esclavitudes muy visibles, pero hay otras que ni se notan, que están en la mente nada más. Pero tú, cuando platicas con alguien, tú te das cuenta de las prisiones horribles que tiene en su mente, y en eso también Cristo los puede liberar. Las ansiedades, las frustraciones, las tristezas repentinas que llegan y que atacan la mente, no tenían lugar ahí, pero el Señor puede liberar a todos de todos esos males. Así que tenemos que comenzar a ver qué es lo que el creyente puede hacer para ayudar, o cómo el creyente puede también superar eso. Porque acuérdate que creyentes y no creyentes, la depresión llega, ¿verdad que sí? Son esas cadenitas que se va uno dejando llegar a la mente. Creyentes o no creyentes, las desilusiones pegan igual. Creyentes y no creyentes también reprueban exámenes, también los corren de la chamba. Y necesitamos aprender cómo debemos mejorar, o cómo podemos mejorar, para que realmente nosotros estemos presentando a Cristo al mundo. Porque no nada más, y lo vamos a aprender a lo largo de la serie, no nada más se presenta a Cristo de la manera predicada, hablada. Se presenta a Cristo en todos los medios posibles. Así que si alguna vez te has preguntado: ya soy cristiano, dices, ¿no? Y te preguntas: ¿qué hago? ¿Qué sigue? Señor, ¿será acaso que me vas a enviar a Uganda a predicar el evangelio? Señor, ¿acaso me vas a mandar de misionero a Dubái? ¿Cuántos no quisieran ir a Dubái, no? Si allá hasta los que piden limosna tienen Lamborghinis. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? O una pregunta más importante: Señor, ¿cuál es la sierva que me tienes preparada? ¿Verdad? ¿Cuál es el siervo, aquel doncello hermoso que me tienes preparado? ¿Quién es, Señor? Revélame, ¿verdad? Andamos en otros lados, en las misiones y en las visiones. Pero ¿qué es lo que quiere Dios cuando ya tú eres creyente? ¿Qué es lo que tienes que preguntarle al Señor? Mira, te voy a aconsejar algo. Tú pregúntale al Señor en oración: Señor, ¿cómo empiezo la misión? Porque todos tenemos una misión, pero tal vez la pregunta genuina que tú puedes hacer al Señor es: Señor, ¿cómo empiezo? ¿Qué tengo que hacer primero? No podemos ignorar que Cristo nos dejó marcada una necesidad en la humanidad. La necesidad de la humanidad es la salvación. Su propia creación necesita ser regenerada. La creación misma gime y está anhelando que ya venga el Señor para que todo esto se termine. La misma creación. Cuando hablo de creación, no solamente me enfoco en decir humanidad, sino en todo lo que Dios ha creado. Toda la creación ha sido afectada por el pecado. Por eso toda la creación quiere que ya el Señor venga, para que seamos todos regenerados. Pero en ese proceso de que el Señor venga y seamos regenerados, todavía el Señor está extendiendo un poco más de tiempo, para que las personas que aún no han sido salvas, las personas que aún no se han decidido en la fe, las personas que dudan aún de la veracidad del evangelio, de la existencia misma de Dios, todos ellos comiencen a caminar hacia Cristo. Mateo 28:18 dice: Jesús se acercó a ellos diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Partiendo desde ahí, muchachos, el Señor Jesús está hablando casi ya sus últimas palabras en la tierra.
Tú te acuerdas que el Señor murió, ¿verdad? Y resucitó. Y te acuerdas que los discípulos estaban tristes. Y es más, lo hemos representado aquí en las obras. ¿Te acuerdas que las mujeres fueron a la tumba para ungir al Señor y encontraron la tumba vacía? ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Sí se acuerdan? Bien. Cuando las mujeres regresan con los discípulos y le dan la noticia de que el Señor había resucitado, los discípulos le creyeron al instante, ¿verdad que sí? ¿Creyeron al instante los discípulos, sí o no? No. Ellos estaban tan tristes, tan tristes, que se habían olvidado que Cristo les había dicho: yo voy a resucitar y los voy a ver en aquel cerrito que está allá. A los 3 días allá me van a ir a ver. Se les había olvidado. Se les había olvidado que dijo el Señor: no se preocupen, a los 3 días voy a volver a vivir. Ellos estaban tan preocupados, tan tristes por lo que había sucedido, que ellos creían que ya se había terminado todo. Pero cuando Jesús los llama y estos discípulos van al encuentro con el Señor a ese monte, en ese monte Jesús les dice: toda autoridad me ha sido dada en la tierra y en el cielo. Cuando ellos vieron a Jesús resucitado, no les quedó la menor duda de que efectivamente toda la autoridad la tenía Cristo en el cielo y en la tierra, porque hasta ese momento la única persona que habían visto resucitar había sido a Lázaro, y lo había resucitado Cristo mismo. Pero Lázaro no les platicó nada de lo que pudo haber sucedido en su muerte. Lázaro no bajó a los infiernos, no le quitó las llaves al Hades y a la muerte. Lázaro nada más durmió y Jesús de ahí lo levantó. Pero Jesús había bajado a los infiernos y había derrotado a la muerte y le había quitado la potestad al Hades y había vuelto a subir. Cristo había mostrado toda su autoridad que el Padre le había dado desde el cielo y en la tierra. Entonces, con esa autoridad y con lo que ya estaban viendo los discípulos, verso 19, Jesús les dice: por lo tanto, o sea, como tengo esa autoridad, entonces ahí les va. Dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, fíjate bien, esa palabra es muy importante, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Cuando decía el Señor que guarden todas las cosas, está refiriendo a que realmente ellos aprendan a recibirlo, a retenerlo y a ponerlo en práctica. Y ahora, ¿quiénes son los encargados de enseñarle a las personas que están predicándoles? ¿Quiénes son los encargados de enseñarles cómo se tiene que obedecer? ¿Alguien de aquí, su papá lo enseñó a manejar alguna vez? ¿Sí? A ver, levanta su mano. ¿Quién sabe manejar? Ok, con los demás ni se suban a los carros, ¿eh? No levantaron la mano ya. Acuérdense que las mentiras son del diablo. Bueno, cuando los enseñaron a manejar, ¿alguien más los ha enseñado a manejar? ¿No? ¿Sí? ¿Por allá? Muy bien. ¿Tú, Brian? ¿No? ¿Apenas? Cuando los van a enseñar a manejar o los están enseñando a manejar, su papá no les da las llaves y les dicen: ahí te va, date una vuelta y ahorita regresas, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que les dice su papá? Es más, a veces ni siquiera sabes que esa es tu primera clase de manejo y nada más va plática y plática a tu papá y te dice: mira, antes de prender el carro hay que revisarle el aceite, hay que revisar que las llantas estén funcionando bien. Mira, este pedal se llama clutch, este pedal se llama freno y este pedal se llama acelerador. Si te fijas, si te empiezan a explicar cosas, tú dices: ay, pues si nomás vamos aquí a la tienda, ¿no? ¿Por qué me explica tanto? Te dice: mira, tienes que poner la palanca en tal posición, metes la llave aquí, y tú dices: ay, eso ya lo sé. Y ahí hay veces en que no estamos tan de humor, que cuando nos están explicando así todas las cositas, hasta volteamos para otro lado, sacamos el celular, no nos interesa.
pero a la mera hora que nos sueltan las llaves para hacer nuestros primeros pininos, ¿qué pasa? Le prenden y el carro, ¿qué hace? ¿Qué pasó, papá? Pues hijo, no le apachuraste el clutch. Y le meten el clutch y le prenden y ya prendió. No, pues ya todos unos Checo Pérez, ¿no? Porque ya prendieron un carro. Prenden el carro y ya, ahora dale. Y sacan de golpe el clutch. ¿Qué pasa? Te pegas en los dientes, en el volante, se te apaga el carro y piensas que eso es del diablo. Satanás metió la cola porque algo pasó. No, es que sacaste el clutch rápido, tienes que ir acelerando. Entonces los papás nos tienen ahí paciencia, ¿verdad que sí nos tienen paciencia? Ya cuando te enseñas a sacar el clutch, te dice, pues vele acelerando poco a poco, te grita el papá, porque ya el acelerador lo traes hasta adentro. Espérate, ni que tú pagaras la gasolina, te dicen, porque le pisamos al acelerador. Entonces el papá te vuelve a explicar, mira, tienes que hacer esto, entonces ya ahora sí estás poniendo atención. Como ya le fallaste tanto, cuando te vuelven a explicar, ahora sí pones atención. Y cuando pones atención y empiezas a ver que el carro camina, tú vas oyendo el carro que le hace y tú vas en primera por todo el centro. ¿Verdad? Porque ya avanzó. Ahora que me explique cómo me paro. Miren, eso es enseñar. Decirles exactamente cómo se hacen las cosas. Decirles qué tanto tienes que hacer aquí, qué tanto se hace acá, cómo tienes que accionar, cómo no tienes que accionar. Esos detallitos, esas cosas son las que un discípulo tiene que enseñar a otro que está queriendo formar como discípulo de Cristo. Si tú ya eres nacido de nuevo, seguramente se te ha dado instrucción aquí en la predicación, en tu casa misma. Si tienes convivencia con algún hermano, puedes ver su forma de accionar y puedes darte cuenta de qué manera puedes lidiar con las cosas de día a día. Entonces día con día tú estás practicando. Total, ya sabes ser un cristiano. En algunas áreas las dominas a la perfección. ¿Qué te queda hacer entonces? La Biblia dice, verso 19, Mateo 28, por tanto, vayan y hagan discípulos. Es decir, reproduzcanse, hagan más jóvenes como ustedes, hagan más adolescentes como ustedes. Reflejen a Cristo y enséñenles de qué forma Cristo está contento con la vida que ustedes llevan, y de esa manera para que ellos al verlos aprendan. Si te fijas, no dice aquí vayan y predíquenles a las naciones, que sí está como incluida la predicación, pero hace énfasis en enseñarles cómo se deben guardar todas las cosas. Nosotros tenemos que enseñarles a las personas, a los jóvenes, a nuestros amigos, cómo se agrada a Dios, ¿verdad? Porque a lo mejor podemos ser buenos cristianos cuando están nuestros papás, o cuando está el amigo de la iglesia, o cuando estamos en la iglesia, pero en cuanto empiezan las cabalgatas, pero en cuanto vas a la feria tú solo con los de tu secundaria o con los de tu prepa, a un jarrito, pues un jarrito, al rato agarras la jarrota. Miren, tenemos que influenciar al mundo, tenemos que enseñar al mundo, y no se trata de agarrar a bibliazos a cada quien, no se trata de ir por la calle y decir, estás muy rabona, tú deberías de peinarte bien, tú por qué te pintas de verde el pelo. No tienes que ir condenando a la gente, tienes que ir mostrándote cómo tú obedeces a Dios, y de esa manera ellos también van a aprender cómo se maneja, cómo se mete el acelerador, cómo se saca el clutch.
a los cuantos segundos, metros avanzados, a cuál sonido tienes que hacer el cambio de velocidad. ¿Sí me explico? Poco a poco ellos te van a ir conociendo y ellos mismos van a ir aprendiendo de ti, porque Cristo nos está mandando a ir. Vayan y hagan más discípulos. ¿Discípulos de quién? ¿Nuestros? ¿Seguidores míos? ¿Seguidores tuyos? No, eso lo entendemos y qué bueno que lo entendemos. Qué bueno que entendemos eso. Porque mira, tú te puedes echar un chapuzón al internet y te puedes dar cuenta de cómo hay gente que sí busca hacer proselitismo. Hay cristianos que usando el nombre de Dios, ahora sí que no usan el escudo de la fe, sino que usan la fe como escudo, ¿verdad? Se escudan en la fe para hacer proselitismo, para que la gente los vea a ellos y los quiera seguir a ellos. La gente empieza a seguir tanto a esas personas que cuando esas personas les piden, vende tu casa y dame lo que te den por tu casa, la gente lo hace. Y no es posible que caigan en esos engaños. El Señor nos enseña que les mostremos a las personas cómo se tiene que guardar lo que Él nos ha mandado. ¿Sí queda claro eso, verdad? Entonces, la instrucción del Señor es: vayan, vayan. La primera instrucción que Cristo les dio a los discípulos la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 9. Marcos 1, 9. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego, ¿cuál era esa voz? ¿De quién era esa voz? La del Padre, ¿verdad? Y estaba diciendo el Padre que se complacía ¿en quién? En Jesucristo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo descendió como paloma para reposar sobre Jesús, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Versículo 12. Luego el Espíritu le impulsó al desierto, lo transportó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y el mensaje de Cristo era: arrepentíos y creed en el evangelio. Ese era el mandato de Cristo. El primer mandato de Cristo era a todos en general: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y el mandato a sus discípulos, dice el verso 16: y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Mira, aquí hay algo bien curioso, porque Jesús no les estaba diciendo: el que quiera servirme va a dejar su chamba, ¿verdad que no? No les está diciendo: ya no van a pescar peces en el mar, ahora van a pescar nada más hombres y no van a volver a pescar. No les está diciendo eso, ¿verdad que no? ¿Se acuerdan cuando a Jesús le pidieron que pagara impuestos y iba caminando con Pedro y le dijo Jesús: ve y echa tu anzuelo? ¿Se acuerdan? Ellos seguían pescando, ellos continuaban con un trabajo, solo que se estaban capacitando cuando estaban con Jesús. Ellos podían pescar cuando ellos quisieran hacerlo, cuando hubiera oportunidad podían hacerlo. No era un pecado que Pedro volviera y echara una red para agarrar unos pescaditos.
Pero algunos piensan que Pedro ya jamás pescó desde ese momento, porque Cristo le dijo que iba a pescar hombres. No, Cristo estaba usando la misma ilustración del trabajo de Pedro para decirle que ahora lo sirviera a él también, y que cuando lo estuviera sirviendo a él, así como como era buenísimo para agarrar pescados, así él iba a poder empezar a predicar y muchos iban a venir al Señor. Iba a ser pescadores de hombres. En el buen sentido, atrapar, ¿sí? No contra la fuerza, sino atraparlos. La primera instrucción entonces que vemos aquí hacia sus discípulos es: vengan en pos de mí y os haré, ¿qué? ¿Pescadores de quién? De hombres. Esa fue la primera instrucción. Y la última de las instrucciones de Jesús en relación a esto mismo está en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, Jesús fue alzado, y le recibieron en las nubes y lo ocultaron de sus ojos. Esa fue la última instrucción. Fíjate cómo Jesús comenzó su ministerio, fue bautizado, fue llevado al desierto. Cuando regresó, tomó a sus discípulos, y cuando tomó a sus discípulos les dijo: síganme, sean mis discípulos, y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y la última instrucción fue: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, entonces me van a ser testigos, no nada más aquí en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesús en Mateo, en San Juan, perdón, capítulo 16, me parece que es 16 o 17, discúlpenme, la cita no la tengo muy fresca. Estaba haciendo una oración por la iglesia, ¿se acuerdan? Si alguien encuentra la cita me la comenta para que todos la tengan. Estaba haciendo una oración por la iglesia y decía: yo voy a rogar al Padre para que envíe otro consolador, para que cuando yo me vaya, Él esté con ustedes, para que ustedes no estén solos. Fíjate, Jesús estaba rogando desde ese momento para que el Padre, el mismo Espíritu Santo que lo levantó de los muertos, ese mismo Espíritu Santo ahora estuviera en cada creyente. ¿Te fijas? Ahora, si nosotros somos creyentes de Cristo, ¿tú crees que el Espíritu Santo ya está en ti? A ver, ¿qué dicen? Si tú ya eres creyente, ¿el Espíritu Santo ya está en ti? ¿Por qué sí? Porque el Espíritu Santo es el sello de propiedad del Señor. Cuando el Señor compra a cada uno de los que vamos creyendo en Él, el Espíritu Santo entra en el creyente. Y ahora ese mismo Espíritu es el que tú tienes en tu interior si has creído en Cristo. Los que no, te invito a que sigas la palabra para que te convenzas por las obras de Cristo y vengas también a la salvación. Cuando el Espíritu Santo ya está en ti, entonces tú tienes poder, tienes un poder en ti. Y ahora con ese poder, tú puedes ser testigo o puedes atestiguar lo que tú mismo estás experimentando. Tú puedes contar lo que tú mismo estás experimentando. Y eso que tú vas a contar, tú vas a ser el testigo del Señor en Jerusalén. Acuérdate que ellos estaban en Jerusalén, ¿te acuerdas? Si lo pusiéramos en el contexto de nosotros, dijera: y me seréis testigos, casa de oración, jóvenes, iglesia juvenil, en Colima. Ay, pero en mi escuela ni saben que soy hermano. Pero van a saber.
Es que en mi colonia ni saben que soy hermano, pero van a saber. Y no porque nosotros vayamos a ir con el chisme, sino porque tú vas a empezar a manifestar quién es el Señor. Te van a conocer en Colima y vas a ser testigo del Señor, no nomás en Colima, sino en Coquimatlán, Villa de Álvarez, Islahuacán, Manzanillo, Tecomán, Comala, Cuauhtémoc, Minatitlán. Y no nada más ahí, sino, es más, vamos a llegar hasta donde están los hermanos de Aria y de Rosales, hasta allá. Y para los de Melaque, Ibarra, y hasta donde nos alcance el presupuesto, ¿verdad? Miren, con el internet eso ya es posible. Con el internet es posible. Estaba viendo ahí en internet una nota del cantante más famoso de México en la actualidad. Ustedes saben que ahorita en la actualidad todo el mundo adora todo, ¿no? Pero es el número 1 en México, está metido entre los mejores 10 en Estados Unidos, representa una gran parte de personas en Europa, lo escuchan, lo ven en España, es como de los más importantes. Y en la nota decía que es un digno representante de México porque nació en tal lugar de México. El asunto es de que lo que canta, lo que transmite, son perversiones, y está hablando de todo lo que atenta en contra de Dios, en contra de la santidad del Señor. Y eso es lo más reconocido en el mundo, y es mexicano. Miren, ojalá que los cristianos se dieran a relucir así, por lo que hagan. Que fíjate, ayer tuvimos una reunión de seminario, no sé si algunos estuvieron ahí, ¿verdad? Seminario entre lo sagrado y lo que es secular. Y en uno de los comentarios finales, el pastor Carlos de Tecomán comentaba que él ha estado desde hace mucho tiempo ya predicando en la iglesia de Tecomán, que el cristiano lo conocen más por lo que no hace que por lo que hace, y fue algo que a mí me dejó también pensando en eso. ¿Cómo es que el cristiano es conocido más por lo que no hace? Porque el cristiano lo identifican y dice: ah, tú no fumas, ¿verdad? A ti en tu iglesia no te dejan hacer esto, a ti en tu iglesia no te dejan ir a los bailes, a ti no te dejan bailar la chona, a ti no te dejan no te dejan nada, ¿verdad? Entonces el cristiano es más conocido por lo que no hace que por lo que sí hace. Entonces tenemos cristianos que son muy buenos peluqueros, barberos, ¿no? Tenemos cristianos que hacen unos pasteles riquísimos, ¿sí o no, Dana? Tenemos cristianos que trabajan en empresas internacionales, ¿sí o no? No vamos a decir marcas porque, a ver, esta no es. Tenemos cristianos que están tocando en conciertos, aunque les pongan mascaritas blancas y anden ahí en los camiones, las publicidades, y son de casa de oración. Tenemos jóvenes talentosos que dan clases de instrumentos a nivel profesional, y todo eso lo tenemos. Y aquí en casa de oración tú podrías decir, es una iglesia, una sola iglesia local. Y miren, eso es lo que conocemos. ¿Qué tantos dones y talentos tienes tú que no te has atrevido a sacar completamente? Y cuando los saques, la gente va a empezarte a reconocer: mira, quieres una persona que sepa esto, ve con fulano, ve con sultano. Y cuando vayan contigo, se van a dar cuenta que tú eres cristiano. Y eso es lo que va a comenzar a llamar la atención. Porque los cristianos no están nada más para estar dentro de las iglesias. ¿Cuántos sabían eso? El mandato de Cristo es: vayan y hagan discípulos, y sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra.
Lo que el Señor está pidiendo es que no se queden en iglesias nada más, sino que los jóvenes cristianos estemos saliendo de aquí y estemos llevando allá afuera lo que recibimos de Cristo. Tú tienes que dar testimonio de Cristo y tú tienes que ser un testigo de Cristo en donde sea que estés, en la profesión que tú te desarrolles. Tienes que representar a Cristo. ¿Cuántos decimos amén? ¿Sí están estudiando algunos o no? ¿Sí? ¿Universidades? Bueno, bachilleratos algunos, ¿verdad? ¿Licenciaturas? Síganse preparando. Ojalá que pudiéramos tener aquí al próximo gobernador de Colima o al próximo diputado local. Ojalá que de casa de oración salieran personas preparadas con el temor del Señor, pero preparadas para salir allá afuera y representar con dignidad a Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Que tengamos buenos albañiles, buenos mecánicos, buenos doctores, buenos enfermeros, que tengamos lo mejor que hay. ¿Por qué? Porque todo es para la gloria del Señor, ¿o no? ¿Sí es para la gloria del Señor? Amén. Entonces vemos cómo Cristo empezó y terminó su ministerio con un mismo mandato, comunicando la misión, nada secreta, a sus discípulos. En aquel tiempo y en este tiempo, el mandato y la misión sigue siendo la misma: que seamos testigos de Él, que seamos pescadores de hombres, que llevemos a los enfermos hacia Cristo. Fíjate, este mensaje o como esta orden que el Señor está dando acerca de la gran comisión, el Señor se la está dando a todos sus seguidores. Y si nosotros somos cristianos, nosotros somos sus seguidores. Y tenemos que llevar al mundo este mensaje del Evangelio hasta que le prediquemos a todas las personas que hay. Todos tenemos que hacerlo. No esperes a ir en el nombre de la iglesia a predicar, porque por muchos años se ha hecho, de hecho aquí hay un ministerio de misiones, y a veces las personas dicen: no, es que yo no puedo predicar porque para eso están los misioneros. No, es que yo no puedo predicar porque para eso está el pastor y los líderes. Pero hermano, si tú eres hijo de Dios, tú eres mi hermano. Y si somos hermanos y hemos creído en el Señor, todos nosotros somos seguidores, discípulos de Cristo. A lo mejor tú vas a decir: ¿y yo qué voy a enseñarles? Y es una buena pregunta, porque a veces nos podemos hacer esta pregunta porque no nos sentimos dignos de ser hijos de Dios, porque aún no hemos gobernado nuestra mente, porque aún no hemos dominado el pecado que tanto nos asedia. Pero para eso necesitamos seguir exponiéndonos al Señor, seguir acercándonos al Señor, orar, leer su palabra, arrepentirnos día a día, mejorar en nuestra manera de comportarnos en casa, en la escuela, donde sea. Conozcan nuestro nombre o tengamos un nombre de un avatar en las redes sociales, tenemos que comportarnos de la misma manera. ¿Cuántos saben a lo que me refiero? Tenemos que ser creyentes aquí y en China. Tenemos que ser creyentes en Facebook y en Twitter, en el TikTok. Ya no se usa Snapchat, ¿verdad? Pues también, si todavía tienen, pues ahí también. En donde estén. A lo mejor decimos Meta y ya está todo ahí incluido, ¿no? Ya ven que esos compran todo. En Telegram, en WhatsApp, en donde estés, tú tienes que representar a Cristo. Mira, una de las estrategias para que tú no representes a Cristo con dignidad
una de las estrategias las tiene Satanás, pero bien trabajada. Uno de los engaños más poderosos del diablo es estar tratando de sembrar en la conciencia de los creyentes que la predicación no les corresponde. Ese es el mayor de los engaños. Satanás está tratando de decirte: ¿tú qué vas a predicar? Si tú no sabes nada, tú ni siquiera estudiaste. Y mira, te voy a decir algo, y no es por balconear a Pedro. A Pedro no Pedro el que estábamos leyendo, que le habló el Señor. Pero Pedro, siendo pescador, no había ido a la escuela. Pues no hablaba bien. Hablaba como todos los del vulgo. Pero tú puedes leer a un Pedro en el libro de Hechos, donde la gente se maravillaba de lo que hablaba, sin estudios, pero con poder, ¿verdad? Fíjate, primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Y anunciar, joven, no nada más es hablar. Se trata de ser testigos de esas virtudes, de las virtudes de Dios. Dice que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese ya es algo que tú tienes que platicar. Si Dios te rescató de las tinieblas y ahora te puso en la luz, eso ya es un tema para platicar. A lo mejor tú no vas a saber cómo llegar, pero tienes que empezar por algo. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que habéis alcanzado ahora misericordia. Antes no teníamos la misericordia de Dios. Estábamos sin nada. Pero cuando vino Cristo, Él preparó todo para que entráramos a la gracia del Señor por la fe. Y mira, yo quiero que te acuerdes de aquella segunda noche en la fogata del campamento. ¿Se acuerdan? Yo creo que esa fue la noche de las revelaciones, porque muchos hablaron cosas que tal vez no se habían atrevido a hablar, y tocaron temas delicados, pero del corazón, ¿verdad? Y a veces eso sucede cuando entras en confianza. Mira, no sé cómo funcionamos, la verdad, pero yo me acuerdo cuando estábamos de la edad de ustedes, se me hacía más fácil decirle a mi amiguito, a mi amigo, cuál era la muchacha que me gustaba, que predicarle el evangelio. Aunque a nadie le dijera, nomás a esa persona le iba a decir. Pues mira, tenía tal confianza de decir quién era la que me gustaba, y de las cartitas que le escribía, porque antes se escribían cartas, ahora ya nomás son WhatsApp. Así se hacen novios por WhatsApp, y a los 5 minutos de que no te contestan ya cortaron, ¿verdad? Y antes no, antes era todo por carta. Pero aunque no supiera nadie, tú tenías un amiguito que a lo mejor ni a la iglesia iba, y tú le platicabas a él todo. O tienen un amigo así, ¿sí o no? Que le platican todo, pero ¿ya le predicaste? Pues yo no les predicaba. Entonces, eso es lo que te digo, que a veces no me cuadra cómo éramos. Que teníamos la confianza para decir lo que había en lo profundo de nuestro corazón, pero no teníamos la confianza de decirle: vale, te vas a ir al infierno, ya arrepiéntete, ¿verdad? Son de confianza, se quieren. Vale, ya cálmate, es bien mentiroso, vale. Si lo quieres, si lo estimas, tienes que confesarle y no tener temor de decir las cosas, ¿verdad que sí? ¿Amén o no amén? Mira, Satanás te quiere hacer más pequeñito, quiere que no te la creas,
que tú ya estás en la luz. Tú tienes que recordar que realmente sí has abandonado cosas que estaban en contra del Señor y que ahora ya no las practicas. Eso quiere decir que tú estás en la luz, que tú ya creíste en el Señor. Eso quiere decir que tú estás en la luz, que ahora ya no andas buscando escuchar en el YouTube, en donde sea, esas alabanzas donde dice: mira esa doncella que está ahí sola, anda danzando sola. Ya no las buscas. Ahora estás buscando tú alabanzas que realmente hablen del Señor. ¿Sí me explico? ¿Sí me entendieron, verdad? Qué bueno. ¿Se lo platicaron o es testimonio? Lo que tenemos que hacer es no avergonzarnos y no creerle al diablo. A veces le creemos más al diablo que a Dios. Y tenemos que dejar a un lado el engaño de Satanás y comenzar a trabajar en nuestra misión. Tenemos una misión nada secreta. Satanás conoce bien la misión, por eso quiere impedirlo. Satanás puede hacerle mucho daño a la iglesia callándola, no atacándola, callándola. Satanás puede dañar más un hogar callándolos que sembrando discordias y haciendo pleitos ahí. Muchachos, seamos astutos, seamos muy inteligentes, y cuando venga el temor de hablar, venzan ese miedo. Nadie más lo va a hacer por ti. Cantábamos mucho una canción en el congreso, en el campamento: habla sin miedo en este mundo, que nuestro Dios te guardará. Ahora ve y que su palabra influya en las vidas que no tienen libertad. ¿Se acuerdan? Nosotros, todos los que hemos creído, tenemos el poder de Dios para ser sus testigos. No tenemos el poder de Dios para andar moviendo cosas como algunos en la tele lo hacen. Bueno, ahí en internet. Muchos que quitándose un saco piensan que aventándoselo a la gente, uy, no, pues ya le aventó una genkidama, tumbó como 10 para atrás. Estos son burlas. Y si te fijas, el mundo los pone como memes y se burla, y no está atacando el evangelio. Los que atacan el evangelio son los que transgiversan esas enseñanzas. Nosotros necesitamos saber que tenemos el poder de Dios. ¿Para qué? Para ser testigos, para dar testimonio de Él. Ser testigo es una persona que está presente en un acto o en una acción, con o sin intención de dar testimonio, pero está viendo lo que ocurre. Eso es un testigo. Y un testigo también es una persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa y declara en un juicio lo que vio, dando testimonio pues de ello. Eso es lo que hace un testigo. Así que nosotros sabemos que Dios ha hecho muchas cosas con nosotros. Sería bueno que las comenzaras a enumerar. Va a llegar el momento en que tú, enumerando lo que Dios ha hecho contigo, llenes a lo mejor una hoja. Pero puede llegar a pasar lo que decía Juan, que si se anotara todo lo que Cristo hizo, no habría espacio para tantos libros. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y la semana que entra vamos a continuar con este tema. Vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia primitiva y de los ejemplos que podemos tomar de ellos para nuestra actualidad. ¿Sí? Así que cierren sus ojos y oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque tú has sido bueno, porque tú eres misericordioso, Señor. Gracias porque en tu amor, en tu misericordia, has dado
el perdón para los hombres, Señor. Gracias porque también Tú has provisto de salvación, una salvación gratuita para todos, Señor, para todos los que creamos en Ti. Gracias, Señor, porque solamente por Ti, por Tu gracia, por Tu misericordia, Señor, todavía no hemos sido consumidos, no hemos sido aniquilados, Señor, porque vaya que hemos fallado contra Ti. Señor, gracias porque Tú nos perdonas. Gracias, Señor, porque Tú tienes paciencia para nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos imperfectos, Tú nos sigues guiando con amor, capacitándonos. Señor, ahora quiero pedirte que Tú, Señor, sigas alentando a cada uno de los jóvenes para que sin miedo en el mundo, sin temor a nada, Señor, ellos también puedan representarte a Ti en todo lo que ellos están preparándose, en lo que están haciendo en sus escuelas, en lo que Tú les has dado como dones, como talentos, como habilidades. Señor, ayúdanos a creer en Ti, a creer en Tu palabra, a saber que Tú nos has dado el poder para ser Tus testigos en donde Tú nos pongas. No necesariamente tiene que ser de iglesia, porque sabemos y hemos entendido, Señor, que no solamente servimos los que estamos en una iglesia, sino que todos servimos a este Dios vivo en todo lo que hacemos, porque lo hacemos para Ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús y te pido, Señor, que Tú nos sigas dando más de Tu Espíritu Santo. Danos más de Tu Espíritu, Señor, porque te necesitamos. Necesitamos más de Ti. Necesitamos más de Tu fuerza. Necesitamos más fe, Señor. Aumentanos, Señor, la fe. Danos más sabiduría para saber actuar y vivir, Señor, en medio de esta sociedad que tanto te necesita, Señor. Nosotros aún también te necesitamos. Aun cuando ya estamos contigo, Señor, eres lo que necesitamos más que nada en la vida. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes. Ayúdanos a hacer todo para Ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.